nos acercamos una vez más a ti y lo hacemos de la única manera posible, invocando a Jesús, tu Hijo, y confiando en el sacrificio de la cruz, creyendo tu promesa. Tú eres Dios fiel y cumples tus promesas, y prometiste enviar a tu Espíritu Santo, que da luz y vida. Envíalo hoy. Envíalo para que mientras leemos y meditamos en tu palabra, nuestras almas sean iluminadas, y aquellos que no han conocido, que todavía caminan en la oscuridad del error o la oscuridad del autoengaño, la oscuridad del pecado, sean iluminados y trasladados al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Déjanos hoy, Señor, percibir tu presencia mientras tu palabra es expuesta. Que Cristo, tu Hijo, sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Pueden tomar asiento. En las tardes del Día del Señor, estamos en predicaciones expositivas, pero de énfasis evangelístico en el Evangelio según San Marcos. Vamos por el capítulo 14 y hoy vamos a leer del versículo 53 hasta el 65. Marcos capítulo 14. Versículo 53. Dice así el Evangelio: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El Señor nos auxilie a meditar en el Evangelio esta tarde. Lo que nosotros estamos viendo es la primera parte del juicio de Jesús. Tiene varias partes. Recuerden que habíamos visto ya por lo que él había pasado. Habían hecho la cena, celebración de la Pascua, había él instituido el sacramento de la Cena del Señor,
Y luego se habían ido a orar, o Jesús al Getsemaní a orar. Sus discípulos no pudieron orar con él. Y ahí, en aquel jardín, llegaron toda esa turba que traía Judas, el cual le entrega, y habíamos visto eso, con un beso. Entregó al maestro. Debemos pensar lo que aquí está sucediendo porque es de noche. ¿Cómo es que algo es tan urgente de tratar que no puede esperar al día siguiente? Había que hacerlo de noche. Una reunión urgente de gente que venía a ejecutar un juicio importantísimo. Esa es la urgencia que quiero que vean. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué urgía tanto hacer eso ahora? En parte podemos ver por el cumplimiento de la Sagrada Escritura, porque era la Pascua, porque todo eso tenía un significado, el simbolismo aquel del antiguo pacto se iba a cumplir a cabalidad. Pero el mismo Cristo explica lo que realmente está sucediendo. En Lucas 22:53, yo leo para ustedes, dice Jesús, cuando vienen por él, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y dice más, y dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas. Por eso no importaba que fuera de noche. Es que imaginemos, hermanos, no había luz, no había fluorescentes como tenemos, ni luces en las calles. Estamos hablando hace 2000 y resto de años. Pero la urgencia era ir por ese maestro. Y querían matarlo. Entonces tenemos que imaginar esa turba con antorchas, con esa urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la hora de las tinieblas. El poder del enemigo, el poder de Satanás sobre esas personas cegadas contra un hombre inocente, contra el único hombre inocente que ha existido. Eso tiene que ponernos siempre a pensar. Nuestro Señor pasó por esa hora amarga de tinieblas. Dice que lo siguiente que hacían era dar testimonios falsos y malas interpretaciones de lo que Él abiertamente había enseñado. Él enseñaba en las calles, Él enseñaba en el campo, Él enseñaba cuando estaba en Galilea, en el mar y en el templo, en Jerusalén. Cuando estaba en Jerusalén, que era un templo maravilloso, Él enseñaba en el templo y fuera del templo. Pero ahora vienen e interpretan sus enseñanzas a conveniencia. ¿Y cuántos hacen hoy eso hoy en día? Y le dicen a usted, la Biblia tiene errores. ¿Y cuántos hablan del cristianismo y lo menosprecian y lo malinterpretan? Nunca han tomado realmente tiempo de veras de leer y estudiar la Biblia con devoción, pero sí fácilmente niegan el cristianismo porque dicen que tiene errores. Y oyen testimonios aquí y allá. Yo quisiera que nosotros tomemos de esto una enseñanza, porque nosotros estamos viviendo en una época donde los falsos testimonios acerca de Jesús se dan. Estos programas que dan en National Geographic, en History Channel y todo eso, pónganles atención y verá que todos son falsos testimonios contra el cristianismo. Y entonces más y más incrédulos. Y la gente se escuda en el programita que vio allá y en el programita que vio en el otro lado y en lo que escuchó en internet y nunca han ido al libro de Dios. El libro de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El libro de Dios que miren, y está documentado, hombres que eran ateos. Más de un testimonio hay. Que querían, pero honestamente, refutar el cristianismo. Y se pusieron a estudiar la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Usó ese estudio de la Biblia y se convirtieron. Porque este libro está vivo.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero Satanás actúa en las tinieblas del error y en las tinieblas del engaño. Y aquí dan falsos testimonios contra nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Él dijo que iba a... ellos dicen aquí, vamos a leerlo. Nosotros hemos oído derribar este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, y ni aún si concordaban. Bueno, quisiera leerles lo que realmente ocurrió, y Juan lo describe exactamente en el Evangelio de Juan, capítulo 2, los versículos 19 al 21 nos dicen que fue realmente lo que Jesús dijo y que significaba. Juan capítulo 2, del 19 al 21. Y oigan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y el apóstol Juan aclara: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No se quedaron un ratito más a escuchar la explicación? ¿No indagaron, no pudieron preguntar a qué se refiere? La ceguera estaba ahí, ciegos y sordos a la verdad. Y aquí vemos la diferencia entre los que son de Cristo, porque dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Falsos testimonios. ¿Cuántas personas hay por ahí, insisto, dando un falso testimonio, predicando un falso Cristo? La otra cosa que ellos dicen es contra Jesús era con respecto al tributo al César. Y quisiera leer la descripción del Evangelio de Lucas al respecto de esto. Lucas 23, 2. El Evangelio de Lucas 23, 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es rey. ¿Qué les parece de ese falso testimonio? Que prohíbe dar tributo a César. ¿Por qué no contaron cuando vino y le preguntaron a Pedro: tu maestro no da los 2 dracmas que se necesita el impuesto? Pues ese es el tributo. Y Dios le dice a ellos muy claramente que realmente él, como dueño de todo, no tiene por qué, pero que por causa de ellos lo iba a hacer. Y le dice a Pedro que vaya al mar, encontrará un pez, y que en la boca del pez saldrá lo necesario para que pagara el impuesto de Pedro y el de él. O sea, es otro falso testimonio. Dice que no dé tributo a César, y nosotros vemos a los apóstoles. Al apóstol Pedro dice: al que tributo. En este mundo pagamos lo que haya que pagar a estos gobiernos, sean impíos o no. Entonces es otro falso testimonio contra Cristo y contra los que son de Cristo, calificarlos de esta manera. Nosotros pagaremos, como nuestro maestro nos enseñó, lo que tengamos que pagar. Pero así hay una diferencia. Solo tenemos un Señor, se llama Jesucristo. Y a nadie obedeceremos ciegamente en este mundo, ni a nadie nos rendiremos como nos rendimos al único Señor que existe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa sí es la verdad. Porque las personas, igual en tiempos de política, por ejemplo, hablan mal de los cristianos, de la posición cristiana, y tenemos nosotros que hablar con claridad, porque lo mismo que le sucedió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo sigue pasando. Falsos testimonios contra la verdad.
Ahora viene una verdad mucho más grande de la que vamos a hablar hoy. La más importante. Y es lo que ocurrió aquí cuando es confrontado Jesús y aquel sumo sacerdote. Para los que no entienden qué es eso, un sumo sacerdote. Bueno, en el templo todo estaba regulado como Dios había mandado. Y había tareas que podían hacer los levitas y otras solo los descendientes de la línea de Aarón, es decir, de la tribu de Israel que eran los levitas. Habían unos específicamente que podían ser sacerdotes. Y en particular, el sumo sacerdote era el único que tenía el derecho de entrar al lugar santísimo una vez al año a expiar el pecado del pueblo. De una persona así estamos hablando. Y quisiera que pensemos, ¿con quién está hablando Jesús? Con la máxima autoridad religiosa en Israel. Mis estimados, qué doloroso es esto. Que personas de alto rango religioso estén tan cegadas. Y como también dice la Escritura, no solo engañan a otras, sino que ellos mismos se creen su engaño. El sumo sacerdote. El que por una manera pudiéramos pensar, el que estaba en aquel momento supuestamente más cerca de Dios. ¿Cuánto tenemos que ser de cuidadosos? De no poner nuestra mirada en líderes religiosos, sino en la palabra de Dios. Y al decirlo, quisiera hacer una aplicación personal y una aplicación a nuestra iglesia. Si ustedes no son sabios y no están atentos y llegan a poner la mirada en una persona, ya van al tropiezo, porque esa persona tropezará. Pero si en el que ustedes ponen su mirada es en el Hijo de Dios, nunca tropezarán. Y esto es lo que pasa aquí. Pusieron la mirada en los líderes religiosos de su época que se habían apartado de la palabra de Dios. Vean entonces a lo que se refiere este cuestionamiento. La gran pregunta es, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esa frase es importante. Nosotros usamos la frase Hijo de Dios y a veces no estamos entendiendo lo que eso está significando. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios y hay hijos de Dios, diferentes clases de hijos de Dios. Hijos de Dios por creación, en general, todos serían. Ahora, los cristianos somos hijos de Dios por adopción. No éramos realmente sus hijos, pero Él nos adopta. Pero lo que aquí se dice es muy diferente. No se está diciendo que Cristo es hijo de Dios por creación. No se está diciendo que Jesucristo es hijo de Dios por adopción. Se está diciendo, este es el Hijo engendrado de Dios. Lo que el apóstol suele decir, el unigénito del Padre. Y si es unigénito del Padre, engendrado del Padre, tiene la misma esencia del Padre. Lo que tenemos que entender con esa frase, Hijo de Dios, es lo que Él es. Porque si un hombre engendra un hombre, eso que se engendra no es mitad hombre, 70% hombre, 90% hombre. Eso que se engendra de un hombre es 100% hombre. Por eso decirle a Jesús, el Hijo engendrado de Dios, es decirle, Él tiene la esencia misma de Dios. No parcialmente, la esencia misma de Dios. Y esto lo entendían los judíos por lo que lo consideraron una gran blasfemia. Ahora bien, nosotros tenemos esa frase en la Biblia tantas veces y tan enfáticas que deberíamos ponerle atención. En Salmo 2:7 proféticamente le dice Dios a su ungido, que es Jesucristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y debemos ponerle atención a esa frase. ¿Por qué dice hoy? Porque el hoy es un eterno presente. ¿Cuándo fue engendrado? Hoy. Y hace 1000 años, eso era lo mismo, fue engendrado hoy. Y en la eternidad pasada, hoy. Siempre es un presente continuo.
engendrado eternamente del Padre. Y eso que dice el Salmo 2.7, lo dice Hechos 13.33 y lo dice Hebreos 1.5, que a nadie más en la vida jamás Dios le dijo, eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo llamó su hijo. Dios lo llamó su hijo en el bautismo. La Biblia nos dice, y ya pasamos por ahí, que cuando Jesucristo viene a Juan para ser bautizado, el cielo se abre y se oye una voz que dice, este es mi hijo. No es un profeta, no es nada más un profeta, aunque lo era, es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Lo que está diciendo Dios, en el único que Dios se complace plenamente es en su Hijo Jesucristo. Solamente en Él. Y si usted no está en Él, Dios no se complace en usted. Para que Dios se pueda complacer de algo que usted diga o haga o piense, solo si usted está en su Hijo, porque solo en su Hijo se complace Dios. Entonces también dice la palabra de Dios que en la transfiguración le volvió a llamar así. Y ese ya también pasamos por ahí. A un monte suben y aparece una gran visión y aparecen grandes profetas, Moisés y Elías, a la par de Jesús y conversando. El profeta Elías, ustedes recuerdan y habrán leído las maravillas que hizo ese profeta. Moisés, el que abrió el mar rojo para que pasara. Y aquellos dos, ¿y qué pasa con esos discípulos? Algo que puede pasar también con nosotros. Cuando vemos grandes hombres de Dios, desviamos la mirada de Cristo y esos hombres de Dios nos cautivan. ¿Y qué hace Dios? Viene una gran nube que los pone hasta a temblar a ellos y les dice, este es mi hijo, a él oíd. ¿Qué está queriendo decir Dios? No se atrevan a compararlo con nada más, es mi hijo. Y voy a leer las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, hablando de ese episodio, porque Pedro estuvo ahí. Segundo de Pedro 1:17. Bueno, voy a leer 16 y 17. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es un cuento, es decir, lo que está diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la majestad del Hijo de Dios, dice. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero pongan atención, mis estimados. La Biblia dice muy claramente, yo Jehová a otro no daré mi gloria. Isaías nos dice así. ¿Y cómo escuchamos al Dios Padre darle honra y gloria a alguien? ¿Quién es Él? El Hijo del bendito. Y esto entonces ya fue insoportable para ellos. Los judíos entendieron que esa afirmación de que era el Hijo de Dios era un reclamo de su divinidad. Y lo voy a leer para ustedes en Juan capítulo 5, versículo 18, que lo dice claramente. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Entienden? Ya, podemos entender dónde está la blasfemia, que él entendía. Que decir que Dios era su propio Padre, que no fue adoptado, que fue engendrado, era hacerse igual a Dios. Esa es la blasfemia, que no, para ellos esa fue la blasfemia, pero es la verdad más importante para su salvación, para mi salvación, y sin esto no hay salvación. Jesús es el Hijo del bendito. Y entonces rasgan sus vestidos y no pueden soportarlo. El apóstol Juan le llama el verbo de Dios, Juan 1:1, y le llama el Señor de señores y el Rey de reyes, Apocalipsis 19, y le llama el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Y habiendo dicho esto, ahora veamos lo terrible que nos cuenta este relato.
El versículo 54 dice en la primera parte, y Pedro le siguió de lejos. Yo creo, mis hermanos, que la Biblia no tiene ninguna palabra ni que le sobre, ni que le falte. Dios la envió a nosotros con un propósito. Y si ahí dice que Pedro le siguió de lejos, ¿es para qué? ¿Para qué dice eso? Porque no dice nada más que por ahí andaba Pedro. Le siguió de lejos. Porque hay un mensaje ahí para nosotros cristianos. De cuán peligroso es dejarnos vencer por la cobardía. Ustedes leyeron al final qué fue lo que pasó después. Y se comienza a hablar de aquí en adelante del sufrimiento de Cristo Jesús. Él sufrió lo indecible. Y aquel hombre, Pedro, habiendo huido todos también, temía por su propia vida. Ya Jesús les había enseñado y les había dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, porque después nada pueden hacer. Y ellos lo sabían y lo podían repetir. Y así nos puede pasar a nosotros, lo puede saber y se lo puede saber de memoria y decirlo. Pero eso no es suficiente. Pedro lo sabía. Sabía que no debía temer a los hombres, pero por temor a los hombres siguió a Jesús de lejos. Después viene todo y eso lo vamos a ver, la negación de Cristo y todo, pero ahí es donde empieza. En ese miedo que hay en algunos cristianos de identificarse con Cristo y de decir, yo creo que Él es el Hijo de Dios y estaré aferrado a esta fe hasta mi muerte. No, tienen la religión como un compartimentito ahí en su vida. Su vida tiene un montón de cosas y además un poquito de religión para no sentirse tan malvado. Ese poquito de religión para calmar la conciencia que tiene la gente, los tiene siguiendo a Jesús, pero de largo. Identificarse con Jesús, ya sabemos que le traería sufrimiento y nadie quiere sufrimiento. Por eso es que hoy tenemos tantísimos cristianos de mentiras. Es la realidad, mis estimados, no es por ofender a nadie, es la realidad. Muchísimos de los que se llaman cristianos no lo son. En este caso, Pedro era y llegó a caer en esa terrible circunstancia de seguir a Jesús de lejos. Ya la pregunta ahora es para nosotros. ¿Y usted cómo lo está siguiendo? De larguito también, pero que no digan mucho que yo me volví ya fanático de la religión. De lejitos. Si es de lejitos, a usted le pasará algo como lo que le pasó a Pedro. Tropezará. El que sigue a Cristo de lejos, caerá y llegará a negar al Señor. Esta es la realidad. Pero hay esperanza, porque si vemos el relato de Pedro, en el caso de Pedro, él fue restaurado y no solo eso, aprendió a vencer ese miedo para que un día más bien él, sabiendo todos los riesgos que era ser un apóstol de Cristo, siguiera hasta el final. Y Jesús se lo anuncia, al final del Evangelio de Juan le dice a Pedro, Pedro, un día irás donde no quieres, te van a llevar donde no quieres ir. Y otro te va a atar. Y dice el apóstol Juan que le estaba anunciando de qué clase de muerte iba a morir. Pero no lo dice así, lo dice, con qué clase de muerte había de glorificar a Dios. Entonces hay un cambio entre este Pedro que sigue a Cristo de lejos a otro que estuvo dispuesto a glorificar a Dios con su muerte. ¿Qué pasó ahí? Nosotros deberíamos querer saber qué sucedió. Por esto que les repito, si estos cristianos, que no se sabe exactamente si son o no son, pero que están siguiendo a Cristo a la distancia, un día se probará si son creyentes verdaderos o no. Si esos se quedan siguiendo a Cristo a la distancia para siempre, les garantizo que no son cristianos. Pero llega un momento en el cual se reconoce
He sido un cobarde. Si yo en Jesús creo, Él vino a mí, Él me dio luz, sé que soy un pecador y que no hay salida para mí ni salvación fuera de Él. ¿Cómo es que me estoy comportando así? Y si eso pasa en su vida, hay esperanza. Porque entonces comenzará usted a involucrarse en el reino de Dios. Lo que quiero decirles es que usted puede venir a esta iglesia y estar ahí sentado y siguiendo a Jesús de lejitos, no involucrándose en nada, o más bien involucrándose lo menos posible, apenas lo que me exigen, dando lo menos. Por eso las iglesias se mueren, ¿saben? Mis estimados, yo hace poquito, con esto de seguir a Cristo de lejos, ustedes saben, los que son miembros de la iglesia, les mandé un escrito al respecto, con respecto al protestantismo en esta ciudad de San José. Las diferentes iglesias que llegaron, la iglesia episcopal que está allá por a fines del siglo XIX. Esa iglesia es liberal, igual que todas las anglicanas. Eso de testimonio de evangelio ya no queda nada. Algún día sí, algún día fue una iglesia evangélica, ya no. ¿Qué? No hay nada ahí. Se los puedo decir que así es. Los hermanos metodistas, con aquel celo con el que el fundador del metodista predicaba, vienen y levantan una obra en 1909. Ahí está la Iglesia del Redentor. Hermanas que nos pueden dar testimonios de qué pasó. Evangelio social, pentecostalismo. ¿Y dónde queda el evangelio? Se les olvidó el evangelio. Los hermanos de la misión latinoamericana levantan el templo bíblico, una iglesia que, a pesar, no estoy diciendo que fueron perfectas, nunca lo fueron, ni la nuestra es, ni hay tal cosa, pero dieron un testimonio del evangelio, pero comenzaron después a seguir a Cristo de lejitos para evitar ese choque de sociedad que no ama a Jesús. Eso nos va a traer choque. Entonces comenzaron a dejar de involucrar de Cristo y hoy no tienen testimonio. Esta iglesia, el testimonio que debemos decir es: nosotros seguimos a Cristo, pero no lo seguimos de lejos. Debemos estar cerca de Él. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una iglesia donde usted entra hasta que sale, usted dice: Dios está ahí. Y no estoy diciendo en las cuatro paredes, está con esta gente, Dios está con ellos. Yo digo, ¿es posible? ¿Es posible en la sociedad? Y a la gente cree que no. Y entonces tienen que fabricar las experiencias por medio de mecanismos falsos, de manipulación y así. Pero no hay gozo más grande que seguir a Cristo de cerca y tenerlo a Él a nuestro lado y saber que por Él y de Él vendrán las fuerzas para vencer todo temor. Estos temores por los que pasó Pedro y por los cuales tropezó, nosotros podremos vencerlos. Porque este mismo Pedro, que después vamos a... Lo que sigue es la negación de Pedro, que es un relato que de verdad cuesta leerlo sin llorar. Usted y yo debemos vernos ahí, negando a nuestro Salvador. ¿Cómo es posible? Por seguirlo de lejos. Pero queremos seguirlo de cerca. Y queremos experimentar eso mismo que Pedro experimentó. Arrepentimiento, quebrantamiento de su corazón y nunca más volver a ser infiel. ¿Cómo está usted hoy siguiendo a Jesucristo? ¿Así a la distancia? ¿Cuál es su acercamiento a la palabra de Dios? ¿Se contenta usted con un poquito? Lo está siguiendo de lejos. Ora usted un poquito y le parece suficiente, lo está siguiendo de lejos. Y la invitación es: siga a Cristo y sígalo de cerca y acérquese a Él como aquella mujer que dice: si tan solo tocara su manto. Y se agarra de aquel manto y no lo suelta. Y es sanada. ¿Cuál es su enfermedad hoy? Si no lo sabe identificar, yo se lo digo, es el pecado. Ese es el pecado que nos separa de Dios.
Isaías así lo dijo: no se ha acortado la mano de Dios, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que vuestros pecados han hecho una división entre vuestro Dios y vosotros. No siga a Cristo a la distancia ni de lejitos. Le invitamos que con nosotros, con todos nuestros defectos y falencias, pero hay una decisión como iglesia de seguir a Cristo como debe ser seguido, fielmente, fiel al libro de Dios, sin mundanalidades, sin ponerle atención a cosas vanas. No importa que nos digan, siempre de por sí van a decir algo malo. Ya se sabe que lo que van a decir, que son legalistas, que todo. Déjelos, pero siga a Cristo con todo el corazón, porque cuando usted lo siga así, entonces verá la contestación, entonces usted verá el impacto que usted puede hacer en esos familiares por los que usted dice querer que se conviertan, pero qué raro, nunca. Yo pienso, ¿qué es lo que están viendo ellos en nosotros? O a veces, ¿qué es lo que no están viendo? Pero cuando ellos vean cristianos comprometidos, dedicados, con una vida cambiada, con un carácter cambiado, pero si es siempre el mismo amargado que siempre fue, ¿qué ha hecho la iglesia en él? Cristo, ¿qué ha hecho? Es el mismo. Siempre ha sido el mismo impaciente, el mismo envidioso, el mismo cascarrabias, el mismo lo que sea, cualquiera que sea su pecado. Si eso pasa, no va a ganar a nadie para Cristo. Ellos tienen que ver una vida cambiada, como pasó con Pedro, que fue lo que pasó. Que se moría de miedo y que negó a Cristo 3 veces, qué cambio más grande. Se reúne y le habla a 3,000 y les dice: arrepentíos y convertíos. Hubo cambio. Dios puede cambiarnos y hacer de nosotros lo que ni imaginamos que Él puede hacer. Pero si lo seguimos de cerca, siga a Cristo, sígalo apropiadamente, sígalo de cerca. Vamos a orar. Dios Padre bendito, mira nuestras almas tan necesitadas. Usa esta tu palabra para enternecernos cuando somos tan insensibles. Padre bendito, haznos considerar lo que hemos leído y haznos abrazar esa verdad de que tu Hijo Jesucristo es el Hijo unigénito engendrado del Padre desde antes de todos los siglos, verdadero Dios y verdadero hombre, único Señor y Salvador de tu pueblo, y que esta verdad esté abrazada por nosotros de tal manera que por esto estamos dispuestos a dar la vida, confesando a Jesús como el único Señor y Salvador. Mira las almas, Señor, que hoy están aquí. Algunos tal vez no han confesado todavía a Jesús, no le conocen. Haz que ellos sigan a Cristo, que vean lo hermoso de seguirlo de cerca. Fieles seguidores del Salvador. Bendice a tu pueblo, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.